Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy fundador de Mis Propias Finanzas, una iniciativa que busca cambiarle la vida a las personas a través de la educación financiera. Y en este video te voy a contar qué haría yo para retirarme invirtiendo en un solo ETF. Ahora, ¿qué tan buena idea es invertir en un solo ETF? ¿Es rentable? ¿Es posible retirarse utilizando esta estrategia? Eso es lo que te voy a explicar acá y te voy a contar qué haría yo si solo pudiera elegir un único ETF para invertirlo por el resto de mi vida y te mostraré una proyección de la rentabilidad que podría llegar a tener con este caso hipotético. Voy a hacer un disclaimer importante. Antes de empezar este video quiero dejar claro que nada de lo que veas acá es una recomendación puntual de inversión. Todo lo que enseño aquí tiene propósitos educativos y ni a mí ni a Mis Propias Finanzas nos pagan por mencionar o analizar ninguno de los productos acá mencionados. Vamos a hablar sobre casos hipotéticos y qué haría yo, Juan Pablo Zuluaga, bajo estas suposiciones. Empecemos entonces. ¿Cuál es el problema de muchos? Varias personas me han preguntado cuál podría ser el mejor ETF para invertir. Sé que también hay muchas dudas sobre si es mejor el VOO de Vanguard, el QQQ, entre muchos otros, y todas esas preguntas las voy a resolver con el ejemplo a continuación. ¿Por qué hablar de un solo ETF? ¿Podemos retirarnos invirtiendo en un único ETF? Técnicamente sí, es posible, pese a que en la comunidad de inversionistas, los grandes autores y grandes expertos en estos temas recomiendan siempre diversificar nuestro portafolio para evitar los duros golpes que podemos recibir a causa de eventos de los que no tenemos control, como los que vivimos hace unos años, la pandemia. En Mis Propias Finanzas hemos explicado y hecho en varios ejercicios prácticos sobre cómo se vería un portafolio conservador, moderado, arriesgado y cómo podemos diversificar cada uno de estos portafolios. Pero en este ejercicio lo que quiero que entiendas es que si a ti te hace sentido, puedes aplicar estrategias muy simples, muy fáciles, que te van a ayudar a poner un pie en el maravilloso mundo de las inversiones. Invertir en un único ETF podría hacernos la vida mucho más fácil, pues no tendríamos que estar analizando estados financieros, no tendríamos que estar preocupándonos por cuáles son las acciones que deberíamos escoger. Lo único que tendríamos que tener presente es la composición del activo, del ETF, qué rastrea el ETF, el costo o el expense ratio, cuánto me vale invertir en este ETF, y conocer la rentabilidad de los últimos años para más o menos estimar, aunque el pasado nunca será prueba del futuro, pero más o menos entender a qué nos estamos enfrentando. Sé que hay otras características importantes como la liquidez, el manejo del fondo o el emisor, pero para este ejercicio solo vamos a tener en cuenta los 3 puntos que les acabo de mencionar para mantener las cosas fáciles y simples. ¿Cuál y por qué este ETF hace sentido para esta estrategia? Te voy a contar qué haría yo en un caso hipotético. Si tuviera que elegir un único ETF para invertir durante el resto de mi vida, me iría sin duda con el Vanguard Total Stock Market Index Fund, conocido como el VTI. El trabalenguas que acabo de resumir se resume como el VTI. Es un ETF de Vanguard de todo el mercado de acciones. Pero este ETF, el Total Index Fund, rastrea 3.700 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos versus las 500 que sigue el VOO de Vanguard. Si vemos el número de acciones que contiene, con $100 que invierta aquí, estoy distribuyendo mi dinero en más de 3.700 compañías diferentes de distintos sectores, entre ellas empresas de baja capitalización bursátil, que el día de mañana puede que tengan resultados extraordinarios y su acción suba de precio en poco tiempo. Por otro lado, su costo, su expense ratio es realmente muy barato, es del 0.03%. Esto quiere decir que solo debo pagar 0.03 centavos de dólar por cada $100 invertidos en el fondo al año. Esto usualmente se lo descuentan a uno de las rentabilidades que uno va teniendo de la inversión. De todas formas, no deja de ser un monto muy bajo. Este ETF unifica el comportamiento de acciones como Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google, entre muchas otras. Y si lo vemos de lejos, la inversión por sector es prácticamente la misma que el VOO de Vanguard. Por otro lado, una de las ventajas que le veo a este ETF versus el VOO es su precio.
a la fecha en la que grabo este video, el VTI tiene un valor de $257 y el VOO tiene un valor de $476. La diferencia en precio del 53%. Esto para cualquiera de nosotros, los inversionistas de a pie, puede ser una facilidad, ya que en las plataformas que no se pueden comprar fracciones de estos fondos, tomaría un buen tiempo ahorrar y completar una unidad completa. Sumémosle a esto que por un 53% menos del valor del VOO tengo exposición a la totalidad de las empresas del mercado y seguramente son empresas de las que jamás he oído hablar, pero pertenecer a este fondo para mí es una señal de solidez y va por muy buen camino. Independientemente de si es el VTI o el VOO, invertir en un único fondo me podría quitar el nerviosismo de las altas y bajas del mercado. Yo voy a saber a nivel macro dónde está mi dinero invertido, en qué acciones, en qué empresas, en qué sectores y en qué países. ¿Cuánto voy a ganar en 30 años? Y vamos a hacer un ejercicio práctico de cuánto dinero estaría ganando a 30 años si invierto $100 mensuales en este ETF y reinvierto los dividendos. Y sí, ese es otro punto a favor. El VTI paga dividendos al igual que el VOO. Promediemos que el retorno de este ETF es de alrededor del 8% al año, que es la rentabilidad histórica de los últimos 20 o 30 años de este ETF. Esto en aras de hacer el ejercicio mucho más simple. Y vamos a poner en esta calculadora financiera como inversión inicial $100 y todos los meses vamos a hacer un esfuerzo por contribuir $100 adicionales. Ahora, ¿qué va a pasar? Inversión inicial $100, contribución adicional mensual. Aquí le voy a dar mensual. ¿En cuántos años? En 30 años. El retorno esperado 8% y la frecuencia a la que el retorno tiene ese efecto compuesto es anual. ¿Cuánto voy a tener después de los 30 años? Pues como vemos acá en la pantalla, voy a tener un total de $141.861. De esta manera podemos ver muy claramente la magia del interés compuesto. Esto es lo que Albert Einstein llamó la octava maravilla del mundo. Ahora, hay que tener presente que habrán años buenos como años muy malos también. No todos los años en este fondo va a rentar lo mismo. Habrá momentos donde pueda crecer hasta un 20% y otros donde el histórico nos ha mostrado que ha caído un 15-10% también. Nadie tiene la bola de cristal, pero en promedio podemos concluir, según la historia, que cuando uno invierte en el total del mercado, en muchas compañías, en 3.700 compañías al tiempo, uno puede esperar en el tiempo, en 20, en 30 años, una buena rentabilidad por encima de la inflación. Mi opinión y mi conclusión. En mi opinión, este tipo de estrategias le ofrecen al inversionista de a pie algo muy valioso y es la simplicidad. Solo tendría que enfocarme en invertir en un solo producto y ya está hecha la tarea. Con una mentalidad fuerte frente a los altos y bajos podría obtener un buen resultado al cabo de unos años. También voy a dejar atrás tener que hacer la tarea y es el rebalanceo del portafolio. Aproximadamente yo con Caro, mi esposa, me siento cada 3 o 6 meses, revisamos el rendimiento, vemos distintos sectores, vemos distintas acciones. Con esta estrategia no vas a tener que hacer toda esa tarea. Con esta metodología además siento que también me despido de la especulación de acciones puntuales. Personalmente a mí sí me gusta invertir en acciones puntuales, pero eso no es para todo el mundo y necesita cierto conocimiento. Con esta estrategia no tienes que hacer eso. Y algo que sí veo muy bueno es que alivia también el problema de parálisis por análisis. Muchas veces nos vamos tan al detalle de la investigación y el análisis que terminamos abrumados y no terminamos haciendo absolutamente nada. Y por último, y también es un aspecto muy positivo, es que no necesito ser un experto ni tampoco necesito mucho tiempo para poder aplicar esta estrategia de inversión. Me gustaría que me contaras en los comentarios qué opinas de esta estrategia y si tú la implementarías. Por cierto, en mi nuevo libro, Ser rico es fácil y muy jodido, te cuento en detalle cómo apliqué esta estrategia a mis inversiones, por qué los mejores inversionistas del mundo la recomiendan y cómo puedes construir tu portafolio usando esta y otras estrategias que también propongo en mi libro. Te voy a dejar en la descripción del video el link del libro por si lo quieres comprar y lo quieres leer y ojalá te ayude a organizar tus finanzas y a invertir de manera mucho más consistente. A seguir aprendiendo.